Precisamente, pues además porque tenemos varios colombianos votando allá desde esta semana, pero porque suspendió las relaciones con Estados Unidos. Y suspendió las relaciones con Estados Unidos porque su presidente Pedro Sánchez le dijo no le va a prestar las bases al gobierno norteamericano para su guerra con Irán. Hay información cruzada, Camila, porque todo inicia cuando el presidente Donald Trump junto con el canciller Merz en la Casa Oval o en el Salón Oval decía que España no se había comportado a la altura como sus socios de Europa, sus otros socios en Europa. Incluso dijo que se había comportado de manera terrible y que al final España no le aportaba nada a los Estados Unidos, no le daba nada a ese país, más allá de alabar a sus ciudadanos. Luego Pedro Sánchez dijo que ellos estaban en contra del régimen de Irán, pero estaban también a favor de no a la guerra. Incluso ayer luego hubo otro rifirrafe, como se dice, Camila. Por un lado, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo que España había ya cedido a las pretensiones de Donald Trump de apoyar militarmente, en este caso en estrategia, a los Estados Unidos. Luego, fuentes ligadas a la Moncloa en el país confirmaron que esa información no era cierta. Entonces, digamos que tenemos ese debate entre los Estados Unidos y la posición de España que va en contra de esa opinión guerrerista de Donald Trump. ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa que se corten los lazos comerciales con España? A esta hora nos atiende José Antonio Sanahuja. Él es internacionalista, exdirector de la Fundación Carolina, Camila, y también fue asesor del señor Josep Borrell para América Latina. Don José Antonio, gracias por acompañarnos en Blue Radio. Don José Antonio, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Muy buenos días. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. Don José Antonio, quiero iniciar con la duda que se ha generado sobre qué significa que Donald Trump pueda cortar los lazos comerciales con España. ¿Realmente los puede hacer? Bueno, me gustaría quizás hacer una precisión. Realmente España y Estados Unidos no han cortado relaciones. Las embajadas siguen abiertas. Los canales diplomáticos siguen operando de manera regular. No ha habido llamadas a consultas a los embajadores de ninguno de los dos países, ¿no? Lo que sí ha habido es un posicionamiento de España muy claro en el que, por parte del gobierno, en el que, por un lado, ha dejado muy claro que está respaldando al gobierno de Irán, que considera que el gobierno de Irán viola los derechos humanos, pero por otra parte, pues ha recordado que el derecho internacional no faculta, ¿no?, para que un país unilateralmente ataque a otro por ese motivo o por otros motivos. En todo caso, tiene que llevarlo al Consejo de Seguridad y la Carta de las Naciones Unidas prescribe, ¿no?, la solución pacífica de los conflictos. Esto es básicamente la posición. A partir de ahí, lo que ha dicho el presidente Trump, ha anunciado unas medidas de represalia de carácter comercial que hay que recordar, ¿no?, aunque puedan afectar a algunos productos españoles. En el pasado, en el primer mandato de Trump, así ocurrió con el aceite de oliva, con algunos rubros de exportación, pero España es parte de la Unión Europea. La política comercial es una de las políticas que está atribuida de manera exclusiva a la Unión Europea, ¿no? Podrían ocurrir dos cosas. Si se imponen represalias, aranceles, se prohíbe la comercialización de productos españoles. Por una parte, esos productos pueden ser reetiquetados y enviados desde otro Estado miembro, ¿no? Y por otra parte, si se produce una represalia comercial sobre España, la respuesta no va a ser de España, va a ser de la Unión Europea, y la Comisión Europea ya ha anunciado que estaría dispuesta a activar las medidas de represalia comercial, entre ellas el llamado instrumento anticoerción, un instrumento legal para responder justamente a ese tipo de represalias comerciales. Señor Sanahuja, tengo una duda porque ayer con este rifirrafe entre Estados Unidos y España dice el presidente Pedro Sánchez en la mañana no a la guerra, no vamos a apoyar una guerra ilegal. Luego la Casa Blanca dice Estados Unidos va a cooperar, ya se dio. Sale el ministro de Exteriores a decir eso es mentira, puede decir lo que quiera la Casa Blanca, pero yo soy el ministro de Exteriores y he dicho que no. Pero hoy estoy leyendo en prensa española que España va a enviar la fragata Cristóbal Colón, que le va a hacer pues como la escolta, el portaaviones francés. ¿Eso no es una contradicción con la posición expresada por el presidente Pedro Sánchez? Porque de una u otra forma pues se está metiendo en la confrontación, aunque solamente tenga misiones defensivas, ¿o no es así? Permítame, a ver, yo tuve oportunidad de escuchar la intervención del ministro en directo. Mi impresión es que la portavoz de la Casa Blanca lo que hizo fue tratar de imponer a España el coste en términos de imagen, de imagen pública,
2 veces, ¿no?, del anuncio de represalias de Estados Unidos, ¿no? Efectivamente no había un cambio en la posición española. En eso, desde luego, el ministro de Asuntos Exteriores, que es la voz facultada para decirlo, fue muy, muy claro. Pero el envío de la fragata, ¿no?, a Chipre para hacer dentro de una operación que está coordinando Francia, no es una misión militar, no es el envío de medios militares para sumarse a la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán. El hecho es que dentro de las represalias iraníes se ha atacado a Chipre, que es un Estado miembro de la Unión Europea. Pues la misión española está circunscrita, ¿no?, a la defensa de Chipre, ¿no?, como parte de la Unión Europea, ¿no? Forma parte, digamos, de la solidaridad interna de la Unión Europea, y con otros Estados miembros se va a defender Chipre. Todo alguno se va a participar en la guerra ilegal, ¿no?, que Estados Unidos e Israel han ido. Entonces, yo creo que esta distinción es muy, muy importante. Y también, permítame añadir que no ha sido solamente España el país objeto de la ira y del enfado del presidente Trump. También ayer veíamos en los medios que el presidente Trump se estaba refiriendo muy críticamente al primer ministro británico, a Starmer, ¿no?, diciendo que él esperaba que los británicos se hubieran sumado a la guerra, aunque no hubieran sido consultados sobre ella, sino que, en fin, tendrían que haberse sumado, y que estaba muy decepcionado con que los británicos no lo hubieran hecho, porque eso significaba que, en fin, que la relación especial que siempre ha existido entre Reino Unido y Estados Unidos no estaba funcionando. Es decir, no solamente ha sido Pedro Sánchez, quizá de una manera más matizada, pero la reflexión que yo plantearé aquí es qué es lo que Estados Unidos espera. Estados Unidos ha sido el aliado, el socio tradicional de la Unión Europea en el marco de la Alianza Atlántica durante, en fin, décadas, ¿no? Pues si alguien ha roto las reglas del juego de esa relación de asociación, es Estados Unidos, ¿no? Más allá de que no ha consultado ni informado a ninguno de los miembros de esa Alianza Atlántica, ¿no? Es Estados Unidos el que está rompiendo las reglas del juego en el plano internacional, actuando de una manera unilateral, iniciando, en este caso, una guerra al margen de los procedimientos establecidos, ¿no?, fuera de toda legalidad internacional, ¿no? Pero entonces, mire, señor, esa ruptura de las reglas del juego es esa ruta está protagonizando el presidente Trump, no claro, los socios europeos. Y si me permite, claro, pero lo que está ocurriendo, yo le hago una consulta. Permítame que termine la frase. Lo que no estamos dispuestos a aceptar, y lo vimos en Groenlandia, cuando exigió la anexión de Groenlandia, lo que los europeos, o parte de los europeos, no estamos dispuestos a aceptar la única relación que parece querer Trump con Europa, que es una relación de vasallaje. Utilizo esta expresión vasallaje porque es una expresión que la tomo del presidente Macron. No es de cosecha propia como profesor, sino que es una expresión que ha utilizado el presidente Macron para referirse a las expectativas que la administración Trump tiene respecto al comportamiento de los europeos. Pero ahora, sobre esto que usted está diciendo, y usted argumenta que es Donald Trump el que se ha saltado todas las reglas, pues sin embargo hemos visto a Keir Starmer, al señor Merz, a Macron, todos diciendo, bueno, aquí igual, en medio de este conflicto con Irán, pues nosotros respaldamos lo que hace Estados Unidos. Ahí es donde yo le pregunto una cosa. El tema de Pedro Sánchez, mostrándose como el único líder europeo diciéndole a Trump que no, ¿realmente qué tanto tiene que ver con una situación muy débil de política interna que tiene dentro de España, con una cantidad de temas e investigaciones de corrupción, con elecciones que se vienen el próximo año, con un gobierno muy poco popular en estos momentos? Porque eso lo hemos visto en otras partes del mundo, y es líderes mundiales enfrentándose a un enemigo externo por cuenta de sus problemas internos. ¿Algo tiene que ver esta reacción de Pedro Sánchez con ese cálculo político más que hacia afuera, hacia adentro? Usted ha aludido al hecho que es real, es decir, en la Unión Europea estamos divididos, ¿no?, respecto a la posición que adoptar con esta guerra. No solo es Pedro Sánchez, también el gobierno de otros gobiernos europeos, aunque no de la Unión Europea, como el gobierno noruego o el gobierno de Irlanda, ¿no?, están viendo con mucho recelo lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, que no es solamente Pedro Sánchez y todos los demás, ¿no? Esto me parece importante subrayarlo. A ver, usted lo que nos está señalando es casi una
axioma en ciencia política y en relaciones internacionales, y es que la política exterior se conecta con la política interior y que las decisiones de política exterior responden también a la situación que tienen los gobiernos. Y efectivamente, en este caso, yo creo que hay una combinación de dos elementos. Por una parte, una posición de política exterior que digamos, está en la tradición de muchos gobiernos españoles, está en la Estrategia de Acción Exterior de España, que es el documento que guía la política exterior española, aprobado por el Parlamento y el Consejo de Ministros, que dice que España respalda el derecho internacional, el multilateralismo, ¿no?, y un mundo basado en reglas. O sea, entonces yo creo que hay un elemento de principios y una cierta continuidad. Dice usted que también hay factores de política doméstica, obviamente, ¿no? El presidente Sánchez pues ha encontrado aquí una buena razón para movilizar a su electorado en un momento pues de debilidad, ¿no?, en el que no logra sacar presupuestos generales del Estado, etcétera. Pero permítame una observación. Se puede afirmar que el propio ataque de Trump y de Netanyahu es ajeno a su situación en la política doméstica. Porque mi impresión es que si ese axioma es aplicable a Pedro Sánchez, es aplicable a quienes han iniciado este conflicto. Y vuelvo a decir que creo que ese es un axioma general. O sea, lo que no podemos hacer en esta conversación es aislar esa realidad solo para Sánchez, como si fuera solamente el caso español. Yo creo que esto es una cuestión general y afecta. De acuerdo, y quizás pero habría que preguntarse por eso a las le razones pregunto. internas tienen también estos otros países para secundar a Trump. Y cuidado, están apoyando Starmer, Merz, están apoyando a Estados Unidos en ese objetivo de acabar con el programa nuclear de Irán. Pero eso no significa que se hayan sumado a las hostilidades. No, de acuerdo, pero sí, pero lo que pasa es que lo único que se ha parado, y yo sé que usted dice que Noruega, que Irlanda, pero realmente los más poderosos de la Unión Europea, no nos digamos mentiras, son Alemania, Francia, bueno, el Reino Unido ya se salió con su Brexit, pero son realmente las potencias que en caso de un conflicto son las que tienen el armamento para poder entrar a pelear y defender a todo el bloque. Entonces, por eso es tan importante como esos pronunciamientos que haga Alemania y que haga Francia en estos casos. Y por supuesto que todos los actores internacionales corresponden sus actuaciones a lo que pasa internamente. Lo hemos dicho con Netanyahu, decimos que Trump tiene elecciones de mitad de término en noviembre, pero ahí es donde voy. Usted dice, claro que Pedro Sánchez hace esto también para movilizar a su electorado porque no ha tenido posibilidad de que le pasen las cosas en el Congreso. Pero espérame, le pregunto, y es... él motiva a su electorado. ¿A qué electorado se motiva en España con este enfrentamiento a Donald Trump? A la gente del PSOE, yo creo que hay que atender. ¿Cuál es el electorado que se quiere motivar realmente con este accionar de Pedro Sánchez? Yo creo que hay que atender a las encuestas de opinión, ¿no? De momento yo no tengo conocimiento sobre qué parte del electorado español pues está respaldando este ataque o es contrario a él, ¿no? Pero permítame, por analogía, ¿no?, citar un caso, ¿no? Esta posición que ha adoptado el gobierno de España no se aleja de la posición también que adoptó cuando se produjeron los ataques del 7 de octubre, los ataques terroristas de Hamas y la respuesta, a mi juicio, genocida, ¿no?, de Israel sobre el territorio de Gaza, ¿no? La posición española fue clara, ¿no? De condena de ambos hechos, ¿no? Y llevó incluso al reconocimiento del Estado palestino, ¿no?, que secundaron otros muchos países. La respuesta inicial de la oposición fue, ¿no?, que de la misma manera que se dice en política doméstica que el gobierno está aliado con ETA, porque tiene entre apoyos a un partido nacionalista vasco, a Bildu, ¿no?, de la izquierda abertzale, fue decir que el gobierno estaba apoyando a Hamas, ¿no? También aquí ha habido incluso alguna declaración de algunas fuerzas de oposición de la derecha diciendo que, bueno, que es que secundando el discurso de Trump, que es que Sánchez estaba alineándose con el gobierno de Irán y con el régimen de los ayatolás, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió en Gaza? Conforme fuimos viendo las consecuencias de la guerra sobre los no combatientes, la población civil, se fueron viendo imágenes dramáticas, ¿no?, de niños pereciendo heridos, pereciendo bajo la bomba. La opinión pública empezó a bascular e incluso, ¿no?, el electorado de la derecha, de Partido Popular o de Vox, empezó a distanciarse de esas posiciones. En fin, no tampoco forzar la analogía, pero mi impresión, ¿no?, es que hay una porción importante del electorado, no solamente del Partido Socialista, desde luego también a la izquierda del Partido Socialista, de lo que sería la coalición Sumar, y una parte del electorado
del propio Partido Popular, que no estaría viendo con buenos ojos esta intervención. Y añado un último dato. En Estados Unidos, solamente 1 de cada 4 estadounidenses está apoyando la guerra. Esta es la encuesta, la última que yo he visto. El 24%. No solamente que Trump tenga una popularidad muy baja, es en Estados Unidos, no. Solo 1 de cada 4 estadounidenses apoya esta guerra y, además, la coalición MAGA llega a la presidencia con una promesa, un compromiso de sacar a Estados Unidos de la guerra de Ucrania y de no involucrar a Estados Unidos en nuevas guerras, ¿no?, en el exterior. Y hay una fractura, ustedes lo sabrán seguramente, también como yo, hay una profunda fractura en este momento en el propio electorado, en el Partido Republicano, en la base de MAGA, del Make America Great Again, relación a esta guerra. No tiene ni mucho menos a Trump todo su electorado apoyando esa guerra, más bien al contrario. Pues, señor José Antonio Sanahuja, mil gracias por estar con nosotros y por hablar de estas tensiones que hoy existen entre España y los Estados Unidos por cuenta de la guerra en Irán. Feliz tarde para usted allá en España. Muchas gracias y feliz día también para ustedes. Y de hecho hoy hay un artículo en el Financial Times, Jennifer, ¿no?, que habla de cómo Pedro Sánchez se ha convertido en la némesis de Donald Trump en los estados, de Donald Trump en Europa, en donde dice que es el que se le ha parado y que le dice que no, pero que tal vez habría podido equivocarse en su cálculo porque puede llegar a España a recibir la presión de Estados Unidos como nos pasó a nosotros cuando el presidente Gustavo Petro se puso a pelearse Sí. con Trump. Bueno, ahí no hacen la comparación con Gustavo Petro, pero sí hablan de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, específicamente Camila, que dice que es el único líder europeo que ha sabido plantarle cara a Donald Trump cuando otros, pues de una u otra forma, están siendo más serviciales o incluso haciendo un papel de vasallaje, como nos explicaba nuestro anterior invitado. Dice básicamente que ha tomado diferentes decisiones y la más reciente es no prestarle las bases que hay ahí en Sevilla y en Cádiz para lanzar un ataque hacia Irán, pero que también, acuérdese usted, Camila, hizo el no, le dijo no vamos a aumentar nuestro porcentaje de presupuesto en defensa como usted lo está pidiendo y como lo han aceptado nuestros compañeros, nosotros vamos a seguir en tal porcentaje, no lo vamos a aumentar. Y si se preguntan, Camila, si puede ser un error de cálculo, porque dicen Estados Unidos puede mañana buscar otro país que le preste las bases y seguir con su ataque, pero España cómo va a quedar con sus relaciones estadounidenses. Sin embargo, pues terminan citando la frase que decía ayer Pedro Sánchez en su intervención, diciendo no a la guerra, y eso es lo que está pasando en este momento entre España y Estados Unidos. Camila, por supuesto la prensa española, este es el tema de la comidilla y de noticias diarias durante todo el día. Pero la pregunta que yo le hago, Jennifer, a usted, a los oyentes es, bueno, ¿y qué va a hacer Pedro Sánchez si llegan a atacar a algún aliado de la OTAN? ¿Por qué hago la pregunta? Porque ayer se supo, incluso el señor Mark Rutte lo informó, y desde Turquía se conoció que interceptaron un dron, o en este caso un misil balístico proveniente de Irán que iba directo a Turquía. Y usted sabe que un país de la OTAN, si es atacado, hay un artículo de la Constitución de la OTAN que dice que los países 5, aliados, es, ¿no?, exactamente, deben salir en defensa de uno de sus aliados. Claro, pero entonces, eso es un if y muy grande. O sea, cuando se ataque, si es que Irán ataca a un estado de la Unión Europea o de la OTAN, pues seguramente España va a apoyar, pero no ha sucedido. Y de hecho, sobre eso que usted dice, Irán lo negó. Irán dice que no envió a ningún misil hacia Turquía. ¿Usted le cree a Irán? No, yo estoy citando las dos versiones para que la gente tenga en cuenta las dos versiones. No, era para saber eso. Vamos a hacer una pausa, 11 de la mañana, 41 minutos, y volvemos porque hay una buena noticia para Bogotá. Ya no solo el triunfo de Millonarios ayer en el Atanasio Girardot, sino que la Casa de Millonarios pues se va a renovar. Y se va a renovar y va a estar lista, o una parte importante, en el 2027. ¿Eso tan rápido en una ciudad en donde estamos acostumbrados a que las obras se demoran un montón? Vamos a ver eso cómo va a ser.